que investigan la historia de la formación del texto. Son técnicas de investigación. Entonces, todos estos métodos históricos críticos vienen en esta parte que hemos llamado el antes del texto. ¿Se dan cuenta aquí? Miren aquí el esquema. Antes del texto, el texto en sí, y el post-texto, o lo posterior al texto. Entonces, lo que hacemos con los métodos histórico-críticos es justamente trabajar lo que hay antes del texto. Aquí vienen los métodos históricos. Histórico-críticos. ¿Cuáles son esos métodos histórico-críticos? El primer método, o uno de los métodos, es lo que se llama la crítica textual. Crítica textual. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace la crítica textual? Pues digamos, otra vez, los métodos histórico-críticos son técnicas de investigación, ¿no es cierto? Técnicas de investigación de la historia de la formación del texto. ¿En qué consiste la crítica textual? A lo que se refiere la crítica textual es a que no hay un texto original. O sea, todos los textos que tenemos en la Biblia, digamos, en lo que tenemos como libro de la Biblia hoy en día, no corresponden a textos originales, sino que son copias de los textos originales. No porque en esa época existieran fotocopiadoras, eran copistas, personas que copiaban los textos, y por eso salían muchas réplicas de un mismo texto. Entonces, como no hay un original del texto bíblico, sino que hay muchos manuscritos y se han hecho cambios, lo que trata de hacer la crítica textual es de reconstruir el texto a su versión más aproximada a lo que es el texto original. ¿Está claro? Eso es lo que hace la crítica textual. Tratar de encontrar de todos esos manuscritos cuál es el manuscrito o los manuscritos que más se aproximan al texto original. Para eso, la crítica textual acude a varios materiales. Por ejemplo, acude a lo que se llaman los códices, a los papiros. ¿A qué más acudirán? A las narraciones. A los pergaminos. ¿Sí? Pergaminos. Acude también a lo que son los leccionarios. Y ya voy a explicar un poquito más de eso. Entonces, ¿cómo llegamos nosotros a identificar en la crítica textual, para eso la crítica textual, cuál es el manuscrito más aproximado al original? ¿Verdad? Y por eso ustedes se encuentran con lo que usan los biblistas y que yo he tenido que aprender a usarlo por estar metido con ellos, lo que se llama el aparato crítico textual. El aparato crítico textual es una referencia que me da el texto en griego, en este caso, ¿verdad?, para saber qué texto que hay en la Biblia tiene mucha aproximación al texto original o no es tan aproximado al texto original. Entonces, en estos que se llama, en estos libros que tienen lo que se llama un aparato crítico textual, que está al pie de la página, aparecen una serie de letras y de números que me indican si se encuentra en uno de estos materiales. Por ejemplo, si aparece en un códice, en un papiro, en un pergamino,
en un leccionario o incluso en un comentario de uno de los padres de la iglesia, como Orígenes, como Policarpo y otros, ¿sí? Entonces, cuando usted mira el aparato crítico textual, va a encontrar que hay unas letras, eso lo explicaba en la primera tutoría, que califican el manuscrito. Por ejemplo, aparece así entre un paréntesis, en un corchete, la letra A. Eso significa que ese manuscrito tiene mucha credibilidad para ser considerado muy cercano al original, y por eso lo califican los eruditos con esa letra, y así van calificando con cada letra. Eso es lo que nosotros encontramos en estos libros que nos sirven para saber qué tan aproximado es un texto al original. Hay textos que tienen problemas y que no es fácil calificarlos, y le colocan, por ejemplo, la letra D. Ya es muy distanciado, de mucha duda de que eso pertenezca al original. Ok, ¿para dónde vamos? Lo que quiero decir con esto es que esta es la razón por la que existen diferentes versiones de la Biblia. Por eso está la versión Reina Valera, por eso está la versión Biblia Jerusalén, por eso está la versión nueva, la nueva versión internacional, porque cada uno tiene variantes en los manuscritos a los que los eruditos han acudido para decir, este me parece a mí que es el manuscrito más aproximado al original. ¿Está claro? Ustedes se van a dar cuenta de eso en sus Biblias. Por ejemplo, si usted tiene Nueva Versión Internacional, dése cuenta, bueno, vamos a hacer otros ejercicios ahora. En el Evangelio de Mateo, por ejemplo, en el capítulo 7, bueno, perdón, vamos mejor al Evangelio de Marcos, al final, en el capítulo sí, en el capítulo 16 de Marcos, por ejemplo. ¿Quién tiene Nueva Versión Internacional? ¿Alguien? ¿Qué dice a partir del versículo 9 en el capítulo 16? El primer día de la semana, por la mañana, después de que Jesús resucitó, se le apareció primero a... ¿Hay alguna nota en su Biblia? ¿Hay alguna nota en su Biblia que exprese qué pasa con ese versículo 9 en adelante? Solo está un corchete al inicio. Ah, hay un corchete al inicio. ¿Y dónde termina ese corchete? Desde el versículo 9. Termina al final en el 20. Ok, entonces, ¿qué quiere decir ese corchete? Ese corchete quiere decir que para la Nueva Versión Internacional, ese texto ya no debe aparecer en la Biblia y que no es considerado un texto aproximado al original. ¿Está claro? Y eso se debe a todo esto que se llama la crítica textual. Entonces, ustedes van a tener un curso exclusivamente que se llama Formación e Interpretación de la Biblia. Ahí van a aprender a trabajar todos estos métodos de una manera mucho más profunda. Hoy es apenas una mención, una introducción. Un códice, entonces, está formado por pergaminos. Los códices, digamos así, están formados por pergaminos. La palabra códice viene de el nombre de una tablilla encerada para escribir, por eso se llama códice. ¿Sí? Y los pergaminos vienen de la palabra Pérgamo, ¿se acuerdan que esa es una ciudad? Y es de la piel de los animales, especialmente piel de res, piel de animales. Y también los códices estaban formados de papiros, y el papiro toma el nombre de una planta acuática que crecía en el río Nilo. Y los leccionarios, digámoslo así,
tenían que ver con colecciones de pasajes bíblicos que tienen manuscritos tardíos y que se conservaron en los monasterios y en las iglesias de la iglesia después del segundo o tercer siglo. Entonces muchos acuden a esos manuscritos que se llaman leccionarios. Algunos de esos leccionarios son el leccionario vaticano y el leccionario sinaítico, así se llaman. Bueno, lo que le quiero decir a ustedes entonces es que eso es lo que llamamos la crítica textual, ¿sí? Muy bien. Hay otra crítica que usamos en los métodos histórico-críticos y es la filología. La filología. ¿Qué significa filología? El estudio del lenguaje, el estudio de el léxico, logos, tratado, palabra. Filos es cercanía, ser amante, estar con afinidad, ¿cierto? Muy bien. Entonces, el análisis de términos y conceptos es lo que hacemos aquí en esta parte de la filología. Analizamos la gramática, la sintaxis, el origen y evolución de los conceptos, es decir, la etimología. Digamos que la filología es el estudio del idioma que hay en el texto. Si un texto es escrito en griego, pues hay que estudiar el griego. Si es escrito en arameo, si es escrito en hebreo. Si es escrito en español, pues lo estudiamos en español. Pero a eso se refiere la filología. Como le digo, esta explicación de los métodos histórico-críticos será profundizada cuando ustedes tengan el curso Formación e Interpretación de la Biblia. Tomarán tiempo trabajando, haciendo investigación y haciendo crítica de los textos bíblicos. Una tercera es del método histórico de la crítica literaria. La crítica literaria. ¿Qué es lo que hace la crítica literaria? La crítica literaria estudia las anormalidades, uniformidades y desigualdades que se observan en los textos. Y con ese ejercicio delimita las unidades temáticas, investiga la integridad, restaura el orden original. Por ejemplo, en la crítica literaria vamos a ver lo que dice Mateo 8, por ejemplo. Versículos 14 y 15, que vamos a trabajarlo en grupos, vamos a ver cómo lo trabajamos. Pero aquí tengo el texto de Mateo 8, 14 y 15, estimados estudiantes, y ustedes abran sus Biblias y van a estudiar, hacer la crítica literaria de Mateo 8, 14 y 15. ¿Qué es lo que hacemos acá? Lo que hacemos acá es, miren ustedes, en la crítica literaria lo que hacemos es comparar el texto de Mateo con los textos de Marcos y Lucas, que son de los evangelios sinópticos también, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora en este ejercicio? Lo que vamos a hacer ahora en este ejercicio, con este papelito, comparando los tres evangelios, es una crítica literaria del evangelio de Mateo, capítulo 8, 14 y 15. Se dan cuenta que está